Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a Edifica tu casa. Te habla la pastora Josefina y estamos dando seguimiento al estudio que comenzamos hace unas cuantas semanas sobre la iniquidad. Vamos a estar abordando hoy el tema de la vieja y la nueva naturaleza. La guerra que hay entre la vieja y la nueva naturaleza, entre el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Qué es eso del hombre carnal? Siempre yo he tenido un conflicto con eso, porque yo digo, ¿cómo que el hombre carnal? Pues se supone que vivimos en esta carne, en otra no es. El mismo Jesús pidió que se le diera de comer para probarle que él estaba en un cuerpo. Entonces, ¿qué es realmente el hombre espiritual y qué es realmente vivir en la carne? ¿Qué es eso de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza? ¿Qué relación hay entre la vieja naturaleza, la nueva naturaleza y el famoso tema de vivir en la carne o vivir en el espíritu? Vamos a explorar un poco sobre eso. Tal vez vamos a ver una explicación muy diferente a la que tal vez algunos de ustedes están acostumbrados, pero esto es lo que la revelación que el Señor me ha estado dando sobre lo que es la iniquidad, cómo afecta nuestra vida del diario vivir, cómo afecta y retrasa y obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo, y no solamente en lo espiritual, pero también en lo físico, en lo financiero, en lo familiar, en todas las áreas de nuestra vida, cómo esto de la iniquidad impacta y qué es lo que enseña la Biblia sobre este tema que es tan poco tocado dentro de las iglesias. Amén. Entonces vamos a leer en Romano 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tanto se menciona este tema en las iglesias, lo he escuchado infinidad de veces. No, ese está en la carne. Es una chuleta y cuánta cosa, adjetivos se le puedan agregar al asunto de vivir en la carne. Algunos hermanos o hermanas tienen lo que yo llamo el santómetro y el espiritómetro, y ellos están en la puerta de la iglesia o en el altar midiendo quién vive en la carne y quién vive en el espíritu. ¿Cuál es la espiritualidad de cada persona? Y ellos tienen una lista de las cosas que tú debes hacer o no debes hacer, cómo te debe vestir o no, cómo no te debe de vestir, cómo debe de hablar, cómo no debe de hablar, dónde debes ir, dónde no debes ir. Y un sinnúmero de criterios de lo que es vivir en la carne o vivir en el espíritu. El asunto es que queremos vivir en el espíritu, pero en este cuerpo, en esta carne. Entonces queremos forzar a esta carne a vivir en el espíritu. Y encima de que lo queremos hacer, en realidad no tenemos una manera de instruir, de educar a los hermanos y ayudarles a vivir esa vida en el espíritu que tanto se demanda. Entonces, sí, hay que vivir en el espíritu, hay que vivir en el espíritu, el que está en la carne, el que está en la carne. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se digiere? Porque qué bueno es decir hay que vivir en el espíritu.
y yo con lo mío guardadito, escondidito, donde nadie me lo vea, pero demandándole al otro que tiene que vivir en el espíritu. Porque en realidad, en esta carne, en este cuerpo, no podemos vivir en el espíritu. La Biblia enseña que tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza divina y tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos vivir en el espíritu en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída, en este cuerpo caído, en esta naturaleza antigua. No podemos vivir en el espíritu. Entonces, a veces pretendemos transformar, maquinar y machacar esta carne para que viva en el espíritu, cuando la Biblia lo que nos está enseñando es aprender a vivir en nuestra naturaleza divina. Vivir en la naturaleza divina. Eso es lo que la Biblia nos está tratando de enseñar una y otra vez. Vamos a ver lo que es la naturaleza o la simiente, lo que la Biblia la llama la simiente de Adán y la simiente de Jesús. O sea, tenemos diferentes nombres para la misma cosa. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la simiente antigua, la simiente de Adán, todo se refiere, y la carne se está refiriendo a la misma cosa, nuestra naturaleza caída. El hombre que pecó cuando desobedeció a Dios en el Edén. La nueva simiente, la simiente de Jesús, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, la naturaleza divina, vivir en el Espíritu, se refiere a nuestra vida regenerada, comprada y lavada por la sangre de Cristo, y a vivir en ese espíritu que es implantado en nosotros cuando recibimos al Señor. Que dice la palabra que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Desde ese lugar espiritual, desde ese hombre espiritual que ahora mora en nosotros, que fue implantado en nosotros, es de donde podemos vivir en el espíritu. Ese es el espíritu al que se está refiriendo la Biblia. Ese es el espíritu del cual debemos adorar a Dios. Cuando la Biblia habla de adorar en espíritu y en... Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en esa nueva naturaleza? Cuando tengo esta naturaleza aquí conmigo, que es mi realidad, la que puedo ver, la que lo puedo tocar, y la otra no la puedo ver y no la puedo tocar. Vamos a Génesis 3:13. Y dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará y del polvo comerá todos los días de tu vida. Y sabemos que Satanás, que se personalizó en la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ¿verdad? La simiente de maldad, la simiente pecaminosa y la simiente suya. ¿Cuál era la simiente de la mujer? La simiente suya que dice ahí se está refiriendo a Jesús, a la nueva naturaleza que va a redimir ese pecado que cometió Eva. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Aquí ya vemos cuáles son las dos simientes. ¿Cuál es la simiente caída, la naturaleza caída? Es esa naturaleza que pecó, que violó la ley de Dios, ¿verdad? Al desobedecer a Dios, y entró el pecado en Adán y en Eva, y entonces fue heredado ese pecado, lo heredamos en nuestro gen. Cuando una persona es engendrada, hereda ese pecado, y es lo que llamamos la iniquidad generacional, que está ahí, que viene. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios. Sabemos que David está pidiendo perdón por haber cometido un adulterio y un asesinato, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde le sale a David hacer esto? Un hombre que era un adorador entregado a Dios. ¿Por qué de repente se le ocurre fallarle al Dios que él tanto amaba, al que le escribió tantos poemas, tantos salmos, tantas alabanzas? ¿Eh? ¿De dónde le salió? Porque había una iniquidad en David heredada de sus padres. Si busca la línea generacional de David, puede ver todo el sinnúmero de personas con pecados gravísimos que venían en la línea de David. Entonces ahí había una iniquidad que llevó a David a fallarle a Dios, al Dios que tanto amaba. Entonces él reconoce que hay una iniquidad en él, que hay una transgresión, que hay una rebelión en él, y él le está pidiendo al Señor que lo limpie y lo lave de ese pecado y de esa iniquidad. Ahí dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, esa es la Biblia aclarando, dice, no dice a las simientes, sino como uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Bendito Dios. Entonces, hay en nosotros, en el momento que venimos al Señor, adquirimos, somos engendrados en esa simiente de Abraham y adquirimos esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es sembrada esa semilla. Me gusta como dice en inglés. En inglés dice semilla. En inglés dice semilla. Esa semilla es sembrada en nosotros. Entonces, si es una semilla, quiere decir que tiene que ser cultivada, que tiene que crecer, que tiene que madurar, que tiene que formarse, que tiene que llegar a una edad adulta. Y entonces va a empezar a dar frutos. Entonces va a empezar a dar fruto. Entonces a veces queremos que la gente llegue a la iglesia hoy y mañana empiece a dar frutos. Bendito Dios. Por eso dice el Señor que el árbol que no da fruto, pero es el árbol, no el arbusto cuando estás pequeño, que no da fruto, dice que va a ser cortado. Por eso dice el Señor que una semilla fue tirada en tierra buena y otra semilla fue tirada en tierra que no era fértil. O sea, no toda la semilla va a crecer y se va a arraigar y va a llegar a ser un árbol adulto. Amén. Entonces, el asunto de la simiente, tenemos el primer paso para entender lo que es vivir en la carne o vivir en el espíritu, para hacer morir el viejo hombre en nosotros y vivir en el nuevo hombre, es entender de qué se trata la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Qué es la nueva simiente y qué es la vieja simiente? La vieja simiente es el pecado que heredamos de Adán, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, esa iniquidad que está en nosotros, que nos inclina al pecado, ¿verdad? Que le gusta halagar al yo, que le gusta exaltar al yo, que le gusta hacer las cosas como yo quiero, a mi manera, como yo pienso, como yo soy y como yo digo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy? Es una exaltación a ese viejo hombre. Es una exaltación donde cada persona tiene el derecho de vivir como se le antoje, tiene sus propias reglas, tiene sus propios valores, sus propios principios y son ellos mismos sus propios dioses. Eso es lo que se está proferizando en el día de hoy. Esa es la manera en que el enemigo está utilizando para dañar al ser humano e impedir que pueda recibir la nueva naturaleza en Cristo. Amén. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Entonces es cuando venimos a Jesús y recibimos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor. Éxodo 34, del 6 al 9. Dice, y pasando Jehová
delante de él. Esto es cuando Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Hasta la tercera y la cuarta generación. Yo siempre tenía un problema con eso. Yo decía, ¿y qué culpa tienen los hijos? Lo que pasa es que hay un gen, hay una genética pecaminosa que se transmite de padre a hijo. Hay un derecho legal que se le dan los padres al enemigo para obrar y oprimir y seguir oprimiendo otras generaciones. Y que solamente a través de reconocer a Jesucristo en tu vida, pero el problema es que estamos reconociendo a Jesús como que pagó por nuestro pecado, pero no estamos reconociendo a Jesús que también pagó por nuestra iniquidad y que también pagó por nuestras rebeliones y que también le dio sanidad a nuestro cuerpo. Estamos reclamando un beneficio de la cruz del Calvario, pero no el beneficio completo. Bendito Dios. Entonces, en el 9 dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y oye lo que dice Moisés: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. O sea, la Biblia siempre hace una diferencia entre iniquidad, pecado, transgresión o rebelión. Amén. Entonces vemos claro que hay una diferencia y que esa iniquidad que está hablando ahí es la que se transmite, es la que tú llevas en tu carne, en tu cuerpo, en este cuerpo caído, en este hombre caído, que tiene tres partes. Este hombre caído es carne, espíritu y alma, y las tres están bajo maldición, bajo el pecado, bajo el dominio de la maldad del enemigo. Las tres cargan esa iniquidad y las tres necesitan ser regeneradas, perdonadas por la sangre de Jesús. Ahora, hay una nueva naturaleza que se nos implanta al venir a Cristo. Y esa es la naturaleza que nosotros necesitamos aprender a cultivar para que la naturaleza caída pierda fuerza. Entonces ya tenemos claro qué es la simiente antigua, la simiente pecaminosa, el hombre viejo. Ahora vamos a volver a lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu. Ya leímos Romanos y vimos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? En el 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la vieja naturaleza, ese viejo hombre pecaminoso, cuando tú vienes a Jesucristo y recibes la nueva naturaleza en Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza una guerra. Comienza un conflicto, porque entonces en ti hay una naturaleza caída que quiere mantenerse, que quiere seguir, que quiere tomar control. Y está la nueva naturaleza en Cristo, que es un bebé. Por eso la necesidad de los que ya son maduros en el Señor, de cuidar de lo que están comenzando, de cuidar de lo que se acaban de convertir. Porque lo que se acaban de convertir, su naturaleza en Cristo todavía no está formada, todavía no está fuerte, madura, crecida. Y entonces es muy fácil para el viejo hombre aplastarla, dañarla.
Por eso la necesidad de nosotros tener compasión de nuestros hermanos. Hermanos, si usted ve a un hermano batallando con un pecado, con una situación, con una personalidad, con un carácter, en vez de atacarlo, en vez de criticarlo, en vez de tirarle piedra, póngase a orar por él. Trate de ver cómo le puede ayudar. Pídale al Señor, Señor, enséñame qué hago por esta persona, cómo le ayudo. Además de orar, ¿qué más puedo hacer para ayudarle? Tal vez tiene una situación en su hogar, tal vez tiene una situación, un trauma emocional, tal vez está batallando con alguna adicción. Qué fácil es para el que no está en la situación poner el dedo en la llaga y señalar. Por eso la palabra dice que antes de tú mirar la paja que está en el ojo ajeno, que mire primero la viga que está en el tuyo. Porque el Señor sabe con qué está batallando, qué iniquidad, qué pecado generacional, qué habrá en esa persona que no puede salir adelante, que no puede superar ese pecado o esa forma de vida. Entonces el trabajo mío no es oprimirlo más de lo que ya lo está haciendo el enemigo. El trabajo mío es ayudar a esa persona a salir adelante. Y si 7 veces yo lo veo en el piso, 70 veces 7 lo tengo que levantar y perdonar. Sí, yo sé que la palabra lo que dice es que lo tengo que perdonar. Pero si me está diciendo que lo tengo que perdonar, igualito eso quiere decir que también lo tengo que ayudar a regenerarse, a levantarse, a restaurarse. Yo tengo una responsabilidad. Si yo estoy en otro nivel de madurez, en otro nivel de crecimiento, yo tengo una responsabilidad con los que están más débiles, con los que están atrás, con los que están batallando. Dice la palabra de Dios, lo que va a decirle al mundo que yo he crecido, que yo he madurado, que los frutos del Espíritu están operando en mí. No es que yo ande muy holy, que yo ande en las nubes. Por ahí andan los que creen en Buda y en toda esa gente que no matan ni una mosca. Lo que va a decir que yo tengo a Cristo y que hay una vieja naturaleza que ya murió en mí y que hay una nueva naturaleza que es por la cual yo estoy viviendo y que yo estoy viviendo en el Espíritu. No es que yo ande con la Biblia de desodorante, ni es que yo ande con la falda que limpiando y trapeando el piso. No es que ande con la cara lavada. Lo que va a decir que la nueva naturaleza de Cristo está en mí y que yo vivo ya por esa naturaleza y que yo no vivo en la carne es el amor que yo le muestro a mis hermanos. Es el fruto del Espíritu mostrado en el día a día, en el diario vivir, en el trato con mi familia, con los que están alrededor mío, con mis hermanos y con el prójimo. Eso es lo que va a dar testimonio de que yo vivo por el Espíritu. No es un termómetro ahí para ver mi grado espiritual, cuántas veces al día yo leo la Biblia, o cuántas veces al día yo oro, cuánto ayuno. No. Dice la palabra de Dios que el mundo sabrá que Cristo mora en mí por el amor con que nos tratamos. Fíjate qué cosa. Que no dice por la manera de vestirme, no dice porque no me maquille, porque no me arregle el pelo, no dice porque ayune 40 días, 40 noches, no dice porque esté 7 días semana en la iglesia y no me pierda un culto ni un servicio de nada. Dice que voy a saber, que van a saber que somos hijos de Dios por el amor con que nos tratamos. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Sigamos en Romano. Entonces, en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según conforme al Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Cristo no está en él. O sea que si tú tienes a Cristo, si te arrepentiste de tus pecados y confesaste a Jesucristo, el Espíritu de Dios tiene que estar en ti. Y si no, tienes que volverte a arrepentir. Y es mejor volverse a arrepentir y reconocer
que el Espíritu de Dios no está en nosotros que seguir viviendo una vida falsa de pretensión y perderse en el infierno. Porque pretender ser cristiano no te va a dar cabida delante del Padre. La religiosidad no te va a dar cabida delante del Padre. Los ritos religiosos no dan cabida delante del Padre. Es un arrepentimiento genuino, es reconocer a Jesús que pagó mi iniquidad, mi pecado, mi maldad, mi transgresión y me dio vida eterna. Es reconocer ese sacrificio y haber recibido su Espíritu Santo. Eso es lo que me va a dar la entrada y cabida delante del Padre. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo se come esto? El que no tiene a Cristo está muerto. ¿Sabía usted? No tiene vida, porque la vida es Cristo. Por eso la gente dice, entonces si tú no tienes a Cristo, el Señor te va a condenar, te vas a ir para el infierno. No. Es que está condenado ya. Estás en el infierno ya. Cristo vino a salvarte, a darte vida. O sea, tú estás muerto y Cristo vino a darte vida. Entonces, cuando tú estás en Cristo, este cuerpo sigue muerto. Pero en Cristo tenemos vida. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de que Cristo pagó delante del Padre el precio que tú tenías que pagar. Él fue y te justificó por su sacrificio. Y al él pagar tu culpa, entonces te dio vida. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Entendiste? El cuerpo, este hombre sin Cristo está muerto. Cuando viene a Cristo, Él se te implanta la nueva simiente del Espíritu Santo de Dios. Todavía el cuerpo está muerto. Todavía sigue muerto. Pero ahora tiene la simiente del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. O sea, está hablando de un verbo continuo. No está hablando, fíjate que primero dice vive. Vive es un verbo hecho, ya realizado. Terminó, vive, estoy vivo, terminó. Muerto, está muerto, se murió, ya no se murió. Pero aquí dice vivificará. O sea, me está hablando de algo que va continuando, de algo que comienza y sigue un proceso que no ha terminado. Vivificará tu cuerpo. O sea, hay un proceso por el cual tu cuerpo mortal que está muerto se va a vivificar. ¿Y cuál es ese proceso? Ese proceso, a medida que entonces el hombre espiritual que fue implantado en ti comienza a vivir y a cobrar fuerza y a cobrar vida. A la medida que ese hombre se va fortaleciendo, la vieja naturaleza va a ir muriendo y va dando una nueva vida a tu cuerpo. Entonces, wow, el Señor me está dando una revelación. Aleluya. Ya entiendo por qué estamos enfermos. Ya entiendo por qué el cuerpo sigue enfermo. Porque si no hemos matado la vieja naturaleza y seguimos viviendo en esta vieja naturaleza, esa vieja naturaleza es la que sigue enferma. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu y llegar a vivir en esos lugares celestiales para que este cuerpo carnal comience a menguar. Dice en Juan 3:30, dice que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que ir muriendo
para que Jesús siga viviendo. Y a medida que Jesús sigue viviendo y este cuerpo que está muerto comienza a ser regenerado y a recibir la vida de Cristo, entonces las enfermedades se tienen que ir también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! Mi alma te adora, Señor. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Santo el que vive por los siglos de los siglos. En el 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si vive por el Espíritu, hace morir la obra de la carne. O sea, mientras más tú vas viviendo en el Espíritu, esa vieja naturaleza va a ir decayendo. No es una varita mágica, no es de un día para otro. Te tengo noticia, hay un proceso largo que vivir. Hay un proceso doloroso, hay un tiempo, hay una renuncia, hay que morir. Y eso duele. Duele en el alma y duele en el espíritu. Porque necesita renunciar al yo, al ego, a lo que yo quiero, a lo mío, para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, a lo que Él dice. Aleluya. Santo, mi alma te adora, porque todo lo que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Lo siento para los que se ofenden, pero lo está diciendo aquí, no Josefina, lo está diciendo aquí. Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que lo que dicen que todos somos hijos de Dios, puede ir y buscar su Biblia. Si usted se cree cristiano o si usted cree creer en Dios, puede ir y buscar su Biblia. Romanos 8, verso 14. Aquí dice que los hijos de Dios son los que tienen su espíritu y son guiados por su espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamo, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted lo sabe. Usted lo sabe. Tú le puedes preguntar a cualquier persona de cualquier religión si sabe que va para el cielo. Y te dice, bueno, tal vez, quizá, bueno, si me mantengo, si aquello. Pero cuando usted le pregunta a un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu, que tiene la convicción de que ha conocido a Jesús, va a decir, yo me voy ahora mismo si tengo que partir. Porque hay una convicción que le deja saber de que él es hijo de Dios. El Espíritu mismo le deja saber de que es hijo de Dios. Y si usted no tiene esa convicción, si usted tiene la mínima duda, si usted es hijo de Dios, usted tiene que arrepentirse e ir a la cruz del Calvario y pedir perdón y pedirle al Señor que le salve y que le dé la nueva naturaleza de su Espíritu Santo. Y si soy hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ay, a mí me encanta eso. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito Dios. Tu cuerpo fue crucificado con Cristo. Cuando fuiste bautizado, fuiste enterrado con Cristo. Y cuando saliste, fuiste resucitado con Cristo. Entonces ahí es donde está la muerte simbólica del viejo hombre, de la vieja naturaleza.
y nace simbólicamente el nuevo hombre y la nueva naturaleza. Entonces ahí es donde no nos podemos perder. El bautizo es un símbolo de nuestra entrega a Jesús, de nuestro nacimiento, de nuestra muerte con Cristo y nuestro nacimiento nuevo. Pero hay un proceso, mi hermano, para que comience a manifestarse la nueva naturaleza, para que ese hombre espiritual, esa semilla que se sembró, a crecer. ¿Y cómo comienza a crecer? Con la búsqueda de Dios, con oración, con leer la palabra. Cómase esta palabra de día, de noche, a mañana, a toda hora. Cada vez que usted pueda, coja la Biblia. Cuando vaya manejando, mira, la Biblia ahora es audible. Yo cuando voy manejando en viaje largo, hablo mi Biblia. Déjame enseñarle para los que no lo saben hacer. Y no es que quiera hacer promoción gratis a la aplicación, pero creo que la aplicación es tan buena que sí merece que se le haga promoción. Mira, esta es la aplicación. Se llama YouVersion. YouVersion en inglés. Tu versión en español. Entonces la abres. Aquí está la Biblia. Aquí eliges el libro y aquí eliges la versión que quiere leer. Esa versión también aquí se puede cambiar en diferentes idiomas, inglés y español. Y una vez que la cambia, entonces puedes elegir la versión. Fíjate todas las versiones que esto tiene de diferentes Biblias. Entonces, si quieres comparar una versión y otra, lo puedes hacer. Entonces, a mí me parece que esto es una bendición del cielo. Entonces, si quieres oír la Biblia, mira, si usted no sabe leer, ya usted puede escuchar la Biblia. Aquí tiene una bocinita. Tú la cliqueas y mientras va manejando, mientras está limpiando, mientras está lavando los trastes, mientras está haciendo oficio, tú tienes tu Biblia, escuchándola. Si no puedes dormir, te tengo un secreto. Pones la Biblia, la pones bien bajitita, lo más bajito que la puedas escuchar, pero que no te disturbe. Y mira, te duerme como un angelito. A medida que usted estudia, escudriña esta palabra, se va fortaleciendo esa nueva naturaleza en ti. Esa nueva naturaleza va cogiendo fuerza. A medida que tú oras, a medida que te congregas con los hermanos, con gente de Dios, a medida que va cambiando tu ambiente, que va dejando cosas antiguas y cambiándolas por las nuevas cosas que Cristo dice que debemos hacer. Verso 26, capítulo 8 de Romanos. Si de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, y aquí menciona Espíritu con letra mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por lo santo. Aleluya, bendito Dios. O sea, que el Señor no solamente te da una nueva naturaleza y te deja ahí para que tú solito salga camino con ella. No, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios es tu ayudador. Dice Jesús que Él no nos dejó solo, que Él envió un ayudador, un amigo, un paracleto que nos ayudaría, que nos enseñaría todas las cosas, que gime por nosotros cuando está pasando una necesidad, cuando está batallando con un pecado. El Espíritu Santo mismo gime por ti. Cuando te sientes mal y tienes que orar y no sabes cómo orar, no tienes palabra, mira, no lo tienes que hacer, tírate en el piso de rodillas con el Señor, en la cama, en el mueble, donde pueda. Y el Espíritu mismo, y deja que el Espíritu interceda por ti. El Espíritu mismo te revela cómo ha de orar. Gálatas 5, en el 1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando Cristo te da la nueva naturaleza, te hace libre. Te hace libre del pecado. Te hace libre de la esclavitud. Te hace libre.
Pero tú tienes que reclamar esa libertad y empezar a caminar, aunque sea gateando, aunque sea dando pasito, a esa naturaleza nueva, a esa nueva manera de vivir. En el 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no hagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, lo que hablamos ahorita. Hay una guerra donde la carne quiere hacer una cosa y la carne quiere opacar, aplastar el espíritu. Pero el espíritu quiere agradar a Dios y estos se oponen entre sí para que no hagáis como queréis. Pero si vosotros sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Aquí se la vamos a deletrear. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas como semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que el que practicáis talas cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Entonces esa es la vieja naturaleza, es el viejo hombre. Entonces aquí viene cuál es la nueva naturaleza, cuál es el nuevo hombre. Dice, más el fruto del espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Verdad? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque cuando usted comienza a vivir por el espíritu y esa carne comienza a menguar, entonces ya tú no estás bajo la ley, ya no estás bajo maldición. Entonces, el fruto del espíritu, cuando tú tienes un fruto, ese fruto tiene varias partes, así mismo es el fruto del espíritu. Y así mismo se van desarrollando esas partes. Y no siempre todas las partes se desarrollan al mismo tiempo. Pero hay un tiempo de madurez, de crecimiento, de formación, mansedumbre. Contra tales cosas no hay bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. Hay una decisión que tomar. Hay una decisión. Y yo pienso que eso hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Tú tienes que elegir cómo quieres vivir. Y a veces hasta cada momento. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No os vanagloriemos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, cuando tú vives con el Espíritu, tú vives en paz con tus hermanos, no vives en un chisme, en una contienda, en una criticadera. Juan capítulo 1, en el 12. Dice, más los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oye bien, de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Esa nueva naturaleza fue engendrada por Dios. Ese es el hombre espiritual. Ese es el hombre que dice Pablo que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el hombre que necesitamos conocer, que necesitamos fortalecer. Amén. En el 17, pues la ley por Moisés no fue dada, pero la gracia y la vinieron por medio de Jesucristo. Ese hombre vive en la gracia de Dios. Verso 33. Y yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer
en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, el bautizo del Espíritu Santo no se recibe en este cuerpo físico, se recibe en el Espíritu, en ese hombre espiritual nuevo que Dios te dio. Ahí se recibe, ahí se llena, ahí es donde se tiene que fortalecer. Amén. Y a medida que tú dejas que ese Espíritu Santo siga obrando, fortaleciendo, creciendo, formando, desarrollando, ese nuevo hombre espiritual, esa nueva naturaleza, comienza a cobrar la nueva vida en Cristo. Entonces comienza a manifestarse la obra y a manifestarse los frutos. Bendito Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, eso lo decide tú y el Señor. Yo pienso que mientras más le busque, mientras más te llene con él, más pronto ese hombre espiritual, ese nuevo hombre va a florecer en ti. ¿Sabes qué? Una vez que ese hombre espiritual se fortalece y tú comienzas a caminar en esa nueva vida espiritual, vas a ver los cielos abiertos. Porque la palabra dice que está sentado en lugares celestiales. Cuando ese hombre espiritual comienza y se hace real en tu vida y comienza a gobernar tu vida, a vivir por ese espíritu, puedes entrar a esos lugares celestiales. Vas a vivir eso, vivir en esos lugares celestiales va a ser una realidad. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, más me extiendo, dice, me esfuerzo para llegar a la meta, al cumplimiento, a ser como el varón perfecto, imagen y estatura del varón perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Es una extenderse, es uno esforzarse cada día, es una disposición, es una decisión del día a día, del diario vivir. Amén. Aleluya. Hasta que llega un momento donde eso va a ser, mira, pero nunca, nunca jamás Dios te libre de dormirte en tus laureles y creer que ya llegaste, que ya eres muy espiritual, que ahora vuelas y que ahora tienes alas. Porque mira, ese día va a estar el enemigo esperándote al doblar de la esquina. Así que todos los días hay que depender del Espíritu Santo de Dios. Todos los días, cada momento, hay que depender de Él para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir en ese hombre espiritual que llevamos dentro. Juan 2, 19. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue que he edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Déjame decirte que así como Jesús, ya lo dije antes, murió, nosotros también necesitamos morir con Él, enterrar nuestro cuerpo, crucificar nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Tiene que ser crucificada y enterrada con Cristo, derribada con Cristo, para nosotros entonces poder volver a salir, a resurgir en el nuevo hombre y la nueva naturaleza espiritual que Cristo tiene para nosotros. Bendito Dios. Amén. Para cerrar, Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hay que nacer de nuevo. Ese es el hombre que nace de nuevo. Ese hombre espiritual es el que nace de nuevo. Ahí es donde ocurre el nuevo nacimiento. Ahí es donde recibimos el implante de la nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando recibimos ese implante de esa nueva naturaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre fue un misterio el nuevo nacimiento, pero no tiene que ser un misterio más. Cuando tú recibes el implante de Jesús, de la nueva, del Espíritu Santo, de la nueva naturaleza, ese es el nuevo nacimiento. Esa simiente, esa semilla implantada en tu espíritu que tiene que crecer, que formarse, que fortalecerse y que solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo de Dios te puede ayudar a apacar esa vieja naturaleza, ¿verdad? A que ese viejo hombre vaya menguando. Solamente con el Espíritu Santo de Dios. Si no tienes la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no hay manera. Esto no se trata de hacerlo en mi carne, en mi fuerza, porque están la misma carne tratando con la misma carne. Y ya la palabra dice que la carne y el espíritu, que hay una batalla. Entonces tu carne no va a querer que tu espíritu suba. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a engañar. Te va a engañar. Ay, mira, ponte un moño aquí atrás, así, lambío. Mientras más lambío y más feo, mejor. Para que nadie te mire. Lávate la cara bien lavada. Ponte una falda bien larga. Y no salga de la iglesia. No importa que se pierdan los hijos en la calle y el marido se vaya con otra. Usted tiene que estar en la iglesia con Jehová. Y entonces esa carne se muere. Y después que se muere la carne, en el espíritu, gloria a Dios, aleluya, yo voy a traer los hijos después que estén perdidos en el mundo porque yo lo dejé solo y el marido se fue con otra. Entonces tengo que irme a fajar, a guerrear para volverlos a traer y sanarlos. Eso es engaño. Eso es engaño. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede ayudarte a ti a matar el viejo hombre, a que esa naturaleza mengüe. Dice que revivificará mi cuerpo mortal. La vieja naturaleza va a ir menguando y el nuevo hombre va a ir viviendo. Aleluya. Es un proceso y yo creo que es un proceso de vida. Mientras vida haya, hay que estar en ese proceso. Aleluya, gloria a Dios. Así que si tú no has recibido esa semilla, ese implante de la nueva naturaleza, si todavía tú no has conocido a Jesús y no te has arrepentido, no has reconocido que hay una naturaleza pecaminosa en ti, que hay una herencia heredada de Adán y Eva y que hay una herencia heredada de tus padres de pecado y que solamente a través de la sangre de Jesús puedes ser libre, puede ser limpio, puede ser regenerado y puede tener entrada a lugares celestiales y al lugar santo, a la presencia de Dios, entrada al Padre. Solamente cuando recibes y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si aún tú no has dado ese paso, yo te invito en esta hora para que tú hagas la confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe? Es reconocer tu naturaleza pecaminosa y pedirle al Señor perdón por tus pecados, los tuyos, los de generaciones que tú a lo mejor no conociste, porque dice la palabra que visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Pero espérate, si eres hijo de una persona que no fue casada, dice que es hasta 10 generaciones. Y hay un sinnúmero de maldición por ahí que el enemigo se aprovecha de eso para oprimir, para atacar. Entonces tienes que arrepentirte, pedir perdón por ti, por los tuyos. No porque tú vayas a sacar a nadie del purgatorio, no.
sino para quitarle derecho al enemigo de venir a oprimirte por esos pecados pasados y generacionales. Jesucristo dice que él fue a la sala del abismo y buscó el acta de los decretos que nos acusaba y la clavó en la cruz del Calvario. Hay un acta de decreto que te acusa de pecados generacionales anteriores y tú tienes que reclamar que ya Jesucristo pagó ese pecado, que ya Jesucristo clavó esa acta y abochornó a los demonios en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Pedirle al Señor que implante esa simiente de la nueva naturaleza en ti, esa simiente de Cristo, el Espíritu Santo de Dios que dijo Jesús que nos dejó, que se ha implantado en ti y que te enseñe a vivir de acuerdo a su palabra, que te dé las herramientas, que te dé el lugar de congregarte, que te ayude a hacer y a estudiar la palabra y la revelación, el entendimiento de su palabra, para que pueda la vieja naturaleza menguar y el nuevo hombre y la nueva naturaleza revivir y tu cuerpo sea revivificado también en el proceso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Así que yo te invito a que repita esta oración conmigo. Bendito Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te reconozco como Señor poderoso, Rey justo y juez de toda la tierra, el único real justiciero. Señor, gracias porque en tu justicia tú reconociste que yo no podía salvarme, que yo no podía pagar mis propios pecados. Y para hacerme justicia, tú enviaste a Jesús a morir por mí, para pagar por mis pecados y darme vida eterna. Para reconectarme contigo, para pagar mi iniquidad, mi rebelión, mi maldad, para darme sanidad, para llevar todos mis quebrantos y mis dolores. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy reconozco mi pecado y mi maldad. Reconozco que hay un pecado generacional en mí, que hay un DNA, que hay un pecado que heredo de Adán y Eva y que hay un pecado que heredo de mis padres. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por el pecado de mis padres. Te pido que tú me libertes y me libres de esa herencia generacional. Te pido perdón, Señor. Padre, yo hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que Él vino a morir por mí, a llevar mi pecado, a pagar mi iniquidad, a quitar mi rebelión, que vino a darme sanidad, a quitar mi dolor de toda índole, Señor, sanidad física, emocional, espiritual, social, familiar, financiera. En el nombre de Jesús, yo reconozco el sacrificio vivo de Jesús. Su sangre derramada en la cruz del Calvario me ha limpiado, me ha sanado, me ha libertado del pecado, de la maldición. Él se hizo maldición para que yo sea libre de la maldición y yo pueda vivir en bendición. Yo acepto esa. Yo acepto que Jesucristo borró mi iniquidad, pagó por mi rebelión y que por sus llagas yo soy sanada y Él y también se llevó mis dolores y mi pecado. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú envíes tu Espíritu Santo, que tú implante en mí la nueva simiente de Jesucristo. Que tú implante la nueva simiente de Jesucristo y que yo sea llena de tu Espíritu Santo o lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Oh Señor, bautízame con Espíritu Santo nuevo. Que tú me des ese nuevo nacimiento, que tú me hagas una nueva criatura, Señor. Que tú me des la fuerza para combatir el viejo hombre, que empiece a menguar y que mi cuerpo comience a ser revivificado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, por la sanidad. Gracias por la liberación.
Gracias, Señor. Yo te pido que le quite todo derecho al enemigo, todo derecho legal de oprimirme a mí, de enfermarme, de enfermedades, de muerte, de accidente. Todo derecho generacional por cualquier pecado antepasado, que tú se lo quite al enemigo, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que de hoy en adelante yo soy tuya, yo soy tuyo y pertenezco al reino de los cielos. Que tú me trasladas en esta hora, Señor, del mundo de las tinieblas al reino de Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Que tú me enseñas tu palabra, que tú me enseñas todas las cosas, que el Espíritu Santo intercede por mí y me enseña a orar como conviene. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo voy a orar por usted ahora, en esta hora, y por los amigos que han escuchado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Señor, por tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad, como tú le declaraste a Moisés, que tú perdonas la iniquidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová, tú eres Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Tú eres tardo para la ira y grande misericordia. Oh Señor, tú guarda misericordias a millares, que tú perdonas la iniquidad, Señor. Gracias por perdonar nuestra iniquidad, la rebelión y el pecado. Señor, gracias porque no tienes por inocente al culpable, pero tampoco al inocente por malvado. Señor, gracias, Señor, porque tú nos quitas, nos limpias y nos lavas de la iniquidad de nuestros padres, Señor. La iniquidad de nuestros padres no vendrá sobre nuestros hijos. No vendrá sobre mí la iniquidad de mis padres y de mis antepasados, ni vendrá sobre mis hijos mi iniquidad, Señor, porque ya tú me has limpiado. Cada oyente, cada persona que está escuchando, gracias, Señor, porque tú le limpias de la iniquidad, Señor. Si has recibido a Jesús, tú le limpias de toda iniquidad, Señor. Tú le haces libre, tú perdonas su pecado, Señor. Tú perdonas su pecado y no visita, Señor, el pecado de sus padres sobre ellos. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú nos limpias, porque tú tienes misericordia, porque tú traes el entendimiento y la revelación de esta. Que sea tu Espíritu Santo revelando al Espíritu, dando el entendimiento de esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que la revele al Espíritu. Bendito Dios. Oh, que esta palabra quede sellada en el corazón y que produzca los frutos para los cuales tú la has enviado, Jehová Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra ha de llegar a los confines de la tierra y la han de escuchar aquellos que la necesitan escuchar y que la van a entender y la van a recibir en su corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por estos medios que nos permiten predicar y llevar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Te habló la pastora Josefina. Estamos en Edifica tu Casa y te esperamos el próximo domingo. Gracias, bendiciones. Mañana, lunes a las 7, tenemos el estudio bíblico. Gracias, que Dios me le bendiga y que Dios le guarde. Amén.